El sacerdote que confesó a un muerto. El 12 de diciembre el padre Ramón se preparó para recibir a cientos de peregrinos en su iglesia. Él vivía en un pueblo llamado San Cristóbal, en Durango. Las personas que no podían viajar a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México acudían a su templo para venerar a la guadalupana. La iglesia, donde oficiaba misa Ramón, era la única que había varios kilómetros a la redonda, pues estaban en una comunidad alejada de la capital. El padre ese día confesaba a las personas que acudían temprano al templo para que durante la misa del festejo de la Virgen pudieran recibir la comunión los más que pudieran y así salvar sus almas. Esa mañana el padre confesó desde temprano y solo descansó un momento para poder comer, porque no se daba abasto con la cantidad de gente que acudía a confesarse. Ahora le resultaba más difícil esta labor, porque se había quedado sin sacristán, ya que tuvo que correrlo del templo porque lo encontró robando dinero de las limosnas. De Juan, que se llamaba así el sacristán, ya no supo nada, pues en cuanto lo corrió se fue de ahí y se fue muy lejos. Nadie sabía de su paradero. No había hallado a otro sacristán porque no quería cometer el mismo error. Quería contratar a un hombre que fuera honrado y se daría la tarea de hallarlo, pero por el momento se las había ingeniado bien él solo. Después de comer, regresó a su confesionario y siguió con su labor. De repente, escuchó la voz de un hombre que le pareció familiar. El hombre hablaba como Juan, su antiguo sacristán. «Padre, deme su perdón, padre». «¿Cuáles son tus pecados, hijo?», preguntó el sacerdote. «Debo confesar que le estuve robando parte de las limosnas». En cuanto escuchó esto, el padre supo que se trataba de Juan. Sintió tanto coraje al escucharlo, que se levantó de su confesionario para encararlo y correrlo nuevamente. Y al hacer esto, se dio cuenta que en el confesionario no había nadie. En ese momento un escalofrío recorrió su cuerpo. No sabía de qué manera Juan se había ido tan rápido. Ese día el padre terminó los oficios, celebró la misa de la Virgen, los festejos y todo se llevó con normalidad. Al día siguiente vio a una señora que acudía mucho al templo y le comentó lo que había sucedido. Le dijo que había venido el descarado de Juan a confesarse y la señora mostró un rostro de sorpresa. El padre lo notó de inmediato y le preguntó que qué pasaba. Ella le preguntó al padre si no sabía lo que había sucedido con Juan, a lo cual el padre le dijo que no. «Padre, a Juan lo hallaron muerto la semana pasada. Se ahogó en el río. Dicen que estaba borracho». ¿Y por qué no me dijeron?», preguntó el padre. «¿Por qué no me pidieron que le oficiara su misa de muerto?». «Ay, padre, su familia no quiso. Por pena, yo creo. A él lo enterraron sin que algún cura le oficiara una misa o le perdonara sus pecados». El taxista que llevó a la muerte. Genaro era taxista. Eran las 12 de la noche de un fatal día de 1970 y estaba a punto de entregar la unidad vehicular, es decir, iba rumbo a su casa sin dar servicio. Su hogar estaba ubicado en la parte media de la avenida del Imán y esa noche iba por la avenida Insurgente Sur. Atravesó Periférico y posteriormente tomó la avenida que lo llevaba hasta su hogar. A la entrada, el único edificio que había es el del Imán, precisamente en la actualidad del DIF, ya que los demás eran terrenos sin construir. Los de la izquierda pertenecían a la UNAM y los de la derecha a propietarios particulares. Al pasar Genaro con su taxi frente a uno de esos enormes terrenos baldíos, los que hoy son mausoleos del Ángel, ante la escasa luz artificial de la avenida y la de los faros del auto, él vio a una mujer vestida totalmente de blanco, con un velo que le cubría desde la cabeza hasta los pies. Ella le hizo la señal de que se detuviera y la llevara a algún lugar de la ciudad, pero como ya era tarde, pensó en voz alta: «Híjole, ya es muy tarde y estoy muy cansado, no me voy a detener», y aceleró su taxi. Pasó a toda velocidad por donde estaba la dama solicitando su servicio,
Recorrió algunos metros y quiso ver qué pasaba con la dama. Primero miró por el espejo retrovisor, lateral derecho, y no había nada. Luego por el izquierdo y nada. Y cuando lo hizo por el espejo interior, grande fue su sorpresa cuando descubrió que la dama de blanco estaba cómodamente sentada en la parte posterior de su vehículo. Sin decir nada y sin que él pudiera ver ningún rastro físico de su cara, Genaro se quedó mudo sin apartar la vista de su inesperada pasajera, hasta que estuvo a punto de impactarse contra una enorme barda de piedra. Dio un volantazo a la izquierda para evitar el choque. El miedo lo hizo rectificar su camino y con la vista fija al frente aceleró hasta llegar a su casa. Bajó del auto corriendo como si trajera al diablo en la espalda. Dejó las luces de los faros del taxi encendidas, la puerta abierta y sin voltear hacia la parte posterior del vehículo para no tener que ver nuevamente a la fantasmal dama de blanco. Entró a su casa y comentó lo sucedido con su esposa, hermanos, hijos y sobrinos, quienes no dudaron de que fuera verdad, ya que por los ojos tan abiertos y su pálido semblante, sabían que lo que sufrió Genaro era totalmente cierto. Al paso de unos días, la piel del taxista sufrió un cambio de color. Ya no era blanca, sino cobriza. Las canas le brotaron a chorros y bajó cuando menos 8 kilos de peso. Después se enteró de que algunos de sus compañeros taxistas habían vivido la misma experiencia. Lo curioso es que algunos veían a la dama vestida de negro y otros, como Genaro, de blanco. Siempre en el mismo lugar y siempre se sube a los taxis, aunque no se detengan. Algunos la ven como algo natural, otros, como el incrédulo de Genaro, ahora ya la percibe como algo endemoniadamente fantasmal. A partir de esta experiencia, y aún hoy, Genaro no pasa jamás por la avenida del Imán cuando ya es de noche. La bruja de la colonia Guerrero. En una antigua calle de la colonia Guerrero, donde actualmente se encuentran las oficinas de una institución bancaria, hubo una casa abandonada cuyo zaguán oxidado era evadido por los paseantes. El lugar había sido habitado por una anciana de terrible aspecto y muy mal carácter, y los niños rara vez jugaban a la pelota en las cercanías. Pues cuando ésta iba a dar al otro lado de la barda, sabían que jamás la recuperarían. La anciana entreabría la puerta para echarles una fuerte mirada y les gritaba palabras altisonantes para que se alejaran de su propiedad, ya que odiaba sus risas. Muchos vecinos creían que el aislamiento de la mujer, cuyo marido había muerto en extrañas circunstancias, se debía a que ocultaba un espantoso secreto, de modo que abandonaron sus intentos de entablar amistad con ella. Hasta las pocas personas que de tiempo en tiempo iban a preguntar por su salud, debido a que no la veían salir a la calle durante días enteros, la dejaron en el abandono. Seguramente es una bruja, decían algunos, y comentaban que en ocasiones, al pasar, habían visto resplandecer las ventanas como si un intenso fuego consumiera el interior de la casa, lo que las había hecho pensar que se trataba de un incendio. Pero de súbito el fulgor desaparecía y dejaba consternados a los preocupados peatones. Llegó el día en que un par de vecinas percibieron un fuerte olor a descomposición al pasar por el lugar, así que tocaron la puerta. Y al no recibir respuesta, llamaron a las autoridades con la sospecha de que algo trágico había sucedido. En efecto, la mujer había fallecido. Los oficiales de policía la encontraron sobre su cama, donde había muerto tras una larga agonía. El lugar se llenó pronto de curiosos, quienes nunca podrían olvidar los ojos muy abiertos de la mujer, que parecían mirarlos con odio. En una ocasión, ya cerca del ocaso, Oscar y sus amigos jugaban con una pelota en esa calle poco transitada. El entusiasmo era grande, pese a las advertencias de sus padres de que no se acercaran a aquel sitio, pues aseguraban que al cruzar por ahí, alrededor de las 11 de la noche, escuchaban ruidos extraños provenientes de la casa. Los pocos valientes que se habían asomado al patio decían haber visto una sombra flotando sobre el césped.
pero los jovencitos son poco dados a creer en historias de fantasmas. Oscar logró burlar a varios adversarios, y al estar cerca de la portería contraria, resbaló y golpeó la pelota azul con tanta fuerza y tan poco tino, que ésta cruzó la barda, tan alta que resultaba difícil trepar a ella. Sin embargo, el osado Oscar, agarrándose de las ramas de un viejo árbol, logró subir. ¡Bu! Lo espantó uno de sus bromistas amigos y Oscar por poco y cae de bruces hacia el césped del aterrador lugar. «Mejor bájate y vámonos a conseguir otra pelota», aconsejó Luis, el más sensato de sus compañeros. Oscar sintió flaquear su ánimo, pero le gustaba darse aires de valiente, y para asombrar a sus amigos comentó: voy por la pelota, y a ver si encuentro algo de valor por ahí. Dicen que nadie se ha atrevido a entrar desde que murió la vieja». Oscar saltó hacia el interior y cerca de la corroída puerta principal de la casa, ya en tinieblas, vio la pelota azul, entre otras de diseños y versos que habían ido a dar ahí durante años y nunca habían sido devueltas a sus dueños. Avanzó lentamente, temeroso de encontrarse frente a frente con algún espectro. Al agacharse para tomar la pelota, notó que la puerta metálica estaba entreabierta. Con la curiosidad propia de los jóvenes, empezó a abrirla lentamente. El muchachito sintió entonces un aire helado golpearle la cara. Dio un paso preguntándose si de verdad no había nadie ahí, pues hubiera jurado que había escuchado los resueños de alguien. La pequeña estancia se hallaba en la penumbra, pero Oscar alcanzó a distinguir una gran cama de latón al fondo, con las cobijas dispuestas de modo tal que parecían cubrir el cuerpo de una persona menuda. Sintió el deseo de salir corriendo en cuanto percibió con mayor claridad una dificultosa respiración, pero logró sobreponerse al espanto. «¿Hay alguien ahí?», dijo tras avanzar un par de metros sobre el azulejo antiguo. Al recibir como respuesta algo parecido a los ronquidos de alguien profundamente dormido, dio un brinco. Aguzó la vista y trató de distinguir si las cobijas bajaban y subían, como cuando alguien respira. Pero algo no era natural. Mientras más se acercaba al lecho, más intenso era el frío. «¡Hey!», dijo ahora más ansioso, pues había percibido sobre un mueble un candelabro que brillaba como la plata, al recibir la luz del ocaso que se filtraba por entre las pesadas cortinas. «Creo que voy a quedarme con esto», se dijo mientras acercaba su mano al objeto. Justo en ese momento crujió el viejo colchón. Entonces el osado joven desvió su mano hacia las polvorientas cobijas. Iba a golpear a quienquiera que lo estuviera poniendo al borde del pánico y a quedarse con el candelabro. Levantó una cobija y una cabeza blanca apareció ante su aterrada vista. La anciana se sentó de pronto y abrió los ojos, en el centro de los cuales no había iris ni pupilas, sino que una raya roja lo atravesaba. Los amigos de Oscar escucharon desde la calle un alarido y su primer pensamiento fue huir, así que echaron a correr sobre la banqueta lejos de las fuerzas demoníacas que seguramente se habían adueñado del lugar. Solo Luis se mantuvo a la expectativa, pese a sentir que las piernas le temblaban y habérsele erizado los cabellos desde la raíz. El manto de la negra noche ya había caído sobre la calle y solo una mortecina luz que colgaba de un poste lejano alumbraba el lugar. «¡Oscar!», gritó Luis con una vehemencia tal que su voz parecía surgir de lo más profundo de su ser. Se asomó por un orificio del zaguán y preguntó ansiosamente: «¿Qué te pasó? Dime qué está pasando. ¡Me estás poniendo los pelos de punta!». Entonces vio salir a su amigo de aquella casa aullando aterrado, como si acabara de ver al diablo. Vino directamente hacia el zaguán, no sin tropezar varias veces en el trayecto. Luis pudo ver la silueta de un ser maléfico proyectada contra la cortina de una de las ventanas, mientras la casa parecía arder en llamas. Como pudo, Oscar logró abrir la puerta y cayó de rodillas en medio de la calle, babeando. Luis volvió a cerrar el zaguán y al agacharse para ayudar a su amigo a levantarse, notó que en su rostro transformado había profundos arañazos. «¿Quién te hizo esto? ¡Vámonos! ¡Vámonos rápido de aquí!». Estaba ardiendo en fiebre, como si le hubiera venido de pronto una grave infección.
Cerca de la medianoche, Oscar dormía en la penumbra de su cuarto. Su madre lo había atendido hasta que le bajó la temperatura y luego lo dejó solo tras apagar la luz. Al darse las 12, despertó debido a que sintió una respiración helada muy cerca de su cara. Todo su cuerpo fue recorrido por temblores y escalofríos en cuanto adivinó una presencia maléfica. Por eso temió más que nunca abrir los ojos. Durante eternos segundos, quiso convencerse de que podía tratarse de alguien preocupado por su estado de salud, pero el visitante respiraba rápidamente como enfurecido. Sabía que estaba a merced de un ente diabólico. No pudo resistir mucho tiempo esa experiencia de terror a ciegas. Abrió los ojos y ella estaba ahí. Apenas a unos centímetros de su cara, el miedo fue tan grande que no pudo gritar. Todos sus miembros se paralizaron y sintió llegado su fin. La bruja no le quitaba la vista de encima. Ahora sus ojos eran completamente rojos, como los de un demonio. Oscar intentó abrir la boca para pedir auxilio, pero sus labios no se despegaron de su garganta. Salieron desesperados sonidos guturales, como de quien tiene una horrenda pesadilla. La mamá de Oscar, dotada como todas las madres de un sexto sentido, en todo lo que concierne a sus hijos, abandonó lo que estaba haciendo en la cocina y corrió a la habitación de su hijo. Ahí ocurría algo anormal. Empezó a abrir la puerta, pero ésta volvió a cerrarse con fuerza fenomenal. Entonces la angustiada señora alcanzó a escuchar una voz salida de ultratumba, la cual parecía emitir maldiciones en un idioma desconocido. La puerta se sentía muy fría y cuando logró abrirla, todo había terminado para su hijo. Oscar yacía inmóvil con los brazos retorcidos y una expresión de espanto en el rostro sangrante. Los empleados de las oficinas que están en el terreno que ocupara aquella casa embrujada aseguran que cuando se quedan laborando hasta muy entrada la noche, ven pasar por entre los escritorios la sombra de una anciana encorvada. Cuando ésta empieza a levantar el rostro, evitan como pueden recibir su terrible mirada. También ven llamaradas fugaces, pero no creen que les indiquen la existencia de tesoros enterrados, sino más bien la presencia de demonios. No son pocos los que han renunciado a su empleo, con tal de poder dormir tranquilamente.